y hasta rebeldía, que ya se ha manifestado en algunos casos en el resto del país. Hay que pasar del Estado unitario al Estado regional, y eso significa reformular el orden político y redistribuir el poder al interior del país. Pero, por último, creo que debemos extender nuestra mirada más allá de nuestras fronteras. Esta orden es expresión de un pensamiento y de sentimientos que son universales y tienen una vocación universal. La fraternidad que se preconiza no es solo entre chilenos, es entre los hombres, cualquiera sea su ubicación geográfica, su raza, su lengua, la historia, la cultura de la que forma parte. Me interesó mucho el resumen que vi de la conferencia que hace un par de semanas dictó aquí Sergio Vitale. Participo en lo esencial de lo que él entonces planteó, pero el amor y fraternidad universal como base moral que proclamaban en la mitad del siglo XIX quienes crearon la sociedad de la igualdad, nos exige como país una política internacional y una presencia internacional muy distinta a la que tenemos hoy. No somos potencia, no tenemos el propósito de serlo, no es esa una aspiración que forme parte de nuestro proyecto nacional. Pero sí somos parte de una comunidad internacional que necesita de un orden fuerte. El mundo precisa de una gobernanza internacional real. Parte fundamental de los problemas que hoy día tenemos son problemas que se dan a escala planetaria y que no van a poder ser resueltos en solitario por un país cualquiera. Es inexcusable, por lo mismo, no tener voz y presencia activa en los foros internacionales. Tener una política reactiva más que proactiva. Sentir que podemos concurrir a formar voluntades mayoritarias en un momento determinado, pero que no es nuestra responsabilidad directa promover el que esas voluntades se alcancen. Chile, y lo digo a partir de mi experiencia como embajador en Rusia, es visto con respeto, con interés, y su voz es esperada. No puede ser un país silente. No puede conformarse con que accidentalmente lo inviten al G20 cuando no hay un orden económico internacional real, cuando organizaciones fácticas como es el G20, que es expresión de los principales centros de poder económico en el mundo, asumen esa función de gobernanza, cuando la Organización de Naciones Unidas peca por una debilidad extrema, cuando el derecho internacional tiene un desarrollo insuficiente. Nuestra vocación humanista, nuestra preocupación por el ser humano, nuestra voluntad de construir un mundo que sea verdaderamente un mundo de hermanos, nos lleva a reclamar el que también esta dimensión de nuestro proyecto nacional sea rectificado y asumido plenamente. Muchas gracias.
Agradecemos a Augusto Parra esta brillante participación. Les invitamos a ustedes a poder participar de esta conferencia, de esta charla, a través de preguntas. Si ustedes van a establecer en los próximos minutos, poderlas realizar. Vamos a recibir aquí su pregunta a través de escritas, efectivamente. Así que les invitamos a hacerlo. Y quiero invitar ahora al maestro de la Cronología de Chile, Luis Rivero, para que también nos entregue sus palabras. Bueno, yo quiero agradecerle en primer lugar a Augusto Parra por habernos acompañado en esta jornada, cuyo propósito es, como ya sabemos, acumular distintas visiones sobre el país que queremos. Y porque pensamos que la masonería ha sido y debe ser un ente pensante que contribuya justamente al diagnóstico y a conseguir algunas de las cosas que los chilenos queremos. Y por tanto, ser un espacio de encuentro para este debate es muy importante, y yo le agradezco a Augusto que haya traído acá su visión, que como sabemos es la de un académico laico, un académico laico de regiones. Y por tanto su visión para nosotros es muy importante, y es una contribución que, por cierto, junto con las demás recogeremos oportunamente en el consolidado que trataremos de hacer en el mes de mayo. Yo, Augusto, da vergüenza decirlo, pero yo lo conocí a mediados de la década del 60, cuando yo era dirigente de los estudiantes secundarios, y fuimos a visitar a Augusto, que era un dirigente universitario. Y una de las cosas que siempre admiré de él es su elocuencia, una elocuencia de la cual hoy día he hecho gala, porque a pesar de haber sido un tiempo importante el que ha ocupado, es un tiempo que yo creo que nadie se sintió aburrido, porque había una muy clara unidad de las temáticas que él planteó, que eran numerosas, sustantivas, y por cierto no me cabe duda que debe haber varias otras que quedaron en esa hoja que no alcanzó a ser desarrollada. Yo quiero agradecerle a Augusto porque esto es parte, digamos, de nuestra celebración de los 150 años de la Gran Logia de Chile, que queremos que sea justamente una ocasión para celebrar nuestra vocación republicana, y la participación de él es justamente la republicana en este salón. Por lo tanto, yo le quiero entregar este recuerdo, que es un galvano y un par de obsequios de la Gran Logia de Chile, manifestándole, como siempre, el aprecio desde esta institución y particularmente de su amigo. Bueno, y también para mi amigo Rodolfo Bayer, joven, periodista, un hombre de medios de comunicación, hoy día abordando una empresa comunicacional. También mi agradecimiento por haber participado con nosotros, junto con este recuerdo, justamente por haber contribuido a nuestra celebración de los 150 años. Y a todos ustedes les agradezco que hayan participado en esta reunión en medio del calor y del mes de enero. Nos volveremos a reencontrar en el mes de marzo, porque tenemos otros 9 líderes que hemos invitado para recoger puntos de vista de distintos sectores y de distintas expresiones de nuestra sociedad. Así que si no tengo la oportunidad de decírselo más tarde o durante estos días, que tengan unas buenas vacaciones, nos veremos en el mes de marzo. Y ahora dejo a Rodolfo, porque Rodolfo seguramente tiene alguna pregunta que arbitrar. Pero antes de la pregunta, está acompañándonos también la señora Augusto.
y nosotros queremos hacerle entrega de un presente dedicado a ella, porque seguramente es ella el puntal más importante del trabajo que desarrolla Augusto Parra. Así que con mucho cariño le hacemos entrega de estas flores, que son simplemente una manifestación de nuestro aprecio. Cuatro preguntas en el orden del tiempo, pero para hacer, como habíamos señalado, la posibilidad de hacer efectivas preguntas de nuestro invitado y audiencia. Primera pregunta dice aquí Miguel Fuentes, Augusto Parra. En el plano judicial, ¿hay cosas que modificar? Lo invito a... ¿Todo? Ya, perfecto. ¿Sería solución atacar la educación básica y media primero gratis o ambas? Cuando usted propone la redistribución del poder al interior del país para una mejor y más oportuna gobernabilidad del mismo, ¿a qué se refiere? ¿A una descentralización? ¿A dotar de mayores facultades a los intendentes regionales? ¿Cuál es su propuesta al respecto? Juan Carlos Sepúlveda es mi abogado. Y para redondear, Rodrigo Varas, política voto voluntario. ¿Qué hacer para que la clase baja se interese por votar? Teniendo en cuenta que la clase alta es quien más se interesa en educación, es decir, la educación pública, ¿cómo la debemos asumir? Debe ser gratis para todos, pero se refiere al tema seguramente de voto voluntario, ¿no? En que efectivamente la clase más educada es la que acceda en este tipo de encuentros a votar y no la clase menos informada. A veces conseguimos ser breves. Primero, respecto al tema judicial, yo creo que la gran reforma que se ha emprendido al interior del Estado de Chile es la que tiene que ver con la administración de justicia. No hay intervención en nuestra historia republicana más profunda que la que se hizo con el conjunto de reformas judiciales que se han intentado hasta ahora, cuya cara más visible es la reforma procesal penal, con todo lo que implicó en cuanto a la creación de una judicatura distinta y de caracteres diferentes, y la creación del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública. Pero lo mismo se hizo en el campo de familia, en el campo laboral. Están progresivamente entrando en funciones los tribunales tributarios y aduaneros. Se han creado otros tribunales especiales, como ocurrió con el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por ejemplo. Es un esfuerzo inconcluso, pero en las 2 décadas pasadas, la función judicial, que era marcadamente residual como función del Estado de Chile, adquirió una nueva jerarquía, y el compromiso del Estado se expresa en un incremento en el gasto público en materia de justicia significativamente superior al histórico. Falta mucho por hacer en ese terreno. Particularmente creo que hay condiciones ahora para avanzar en el desarrollo de una judicatura económica y en el desarrollo de
una nueva judicatura civil. El proyecto de reforma procesal civil está anunciado y aparentemente va a entrar a discusión muy luego. Importante decir que la sociedad tan crítica de los jueces, no siempre con justicia, tome conciencia de que esta es una función básica para la paz social y el buen funcionamiento de la sociedad, y que por la misma razón el esfuerzo que la sociedad hace para tener una justicia acorde con sus necesidades y que resuelva con prontitud y de manera adecuada los conflictos que se suscitan en la vida social es un esfuerzo plenamente justificado y válido. Tema de la gratuidad de la educación. Yo soy convencido, partidario de que la educación debe ser gratuita. Llamo la atención sobre el que Chile se obligó a que así fuera. De las convenciones en materia de derechos humanos que hemos concurrido a celebrar, destaco en particular la sobre derechos económicos, sociales y culturales, plenamente vigente entre nosotros, con rango de norma constitucional. Y allí se dice que el Estado debe propender a la gratuidad de la educación. Tenemos en consecuencia un compromiso asumido internacionalmente en la materia, y cuando se reclama gratuidad no se está reclamando absolutamente nada nuevo. Claro, la convención dice propender, eso no significa asegurar. Históricamente, esto sí es indesmentible, en Chile hubo educación particular pagada y hubo educación pública de carácter absolutamente gratuito. Con eso se cortó el año 81, particularmente en el campo de la educación superior. El mecanismo de la subvención, sin embargo, no corrige absolutamente el tema de gratuidad unido a calidad. Y eso fue lo que llevó a que para los particulares subvencionados se hiciera posible el financiamiento compartido. Creo que la sociedad chilena está en condiciones de hacer una opción por la gratuidad y universalidad de la educación y de organizarse para materializar este propósito en un horizonte razonable de tiempo. Pregunta sobre el tema de la descentralización del poder entre nosotros. Cuando hablamos de Estado regional, no estamos hablando de una aspiración regionalista sin sustento en la ciencia política y en el derecho constitucional. No estamos hablando de ensayar cosas inéditas. Hay varios estados en el mundo que se han efectivamente regionalizado sin ser estados federales. Es lo que ocurre en nuestra América del Sur, por ejemplo, en Colombia, pero es lo que ocurre en España, es lo que ocurre en Italia. Y las regiones allí son escalas dentro de la organización política que gozan de una autonomía muy extensa, de un campo de competencias muy extensa y que cuentan con recursos efectivos para poder ejercer esas facultades. En Chile tenemos una norma constitucional que impulsa en esa dirección, pero falta muchísimo para que ella se pueda materializar. Estado regional no es lo mismo que Estado federal.
el Estado regional convive con el Estado unitario. Y por la misma razón, respondo por esa vía, aparte de la pregunta, conviven en él perfectamente la figura de un intendente, representante del presidente de la República y por tanto del Estado unitario en la región, con tuición sobre los servicios centralizados, con la figura de un presidente del gobierno regional que tenga representatividad suficiente como para impulsar y llevar adelante el programa de desarrollo que la propia región haya en eso definido. Pero quiero aprovechar la pregunta para agregar una cosa. Este año teníamos elección municipal. Se nos han quedado atrás las municipalidades. Del siglo XIX son las luchas por la comuna autónoma. Y durante el siglo XX se propendió a que el municipio tuviera algunas facultades adicionales a las que históricamente tenía. No voy a entrar en la discusión acerca del municipio sostenedor educacional o de la responsabilidad del municipio en el campo de la atención primaria. Son temas muy opinables, en los que hay experiencias internacionales muy diversas y en los que no creo bueno el asumir posiciones demasiado rígidas o categóricas. Conozco la experiencia de municipios que han hecho muy bien su trabajo en los dos campos y creo que son experiencias dignas de ser conocidas y evaluadas. En el caso de mi región destaca en particular lo que se ha hecho en la comuna de San Pedro de la Paz. Pero las municipalidades chilenas son todavía extraordinariamente débiles y son categorizables en clases muy marcadas. Hay municipalidades con presupuestos superavitarios y con cuentas en azul, y hay municipalidades que viven en la pobreza más absoluta. Si el país está verdaderamente empeñado en superar sus abismantes diferencias sociales, tiene que redistribuir los recursos que se destinan a las funciones municipales. El Fondo Común Municipal, como hoy día está concebido y como hoy día está estructurado, no ha servido para corregir esta diferenciación. Y esta diferenciación la advierten ustedes en la prensa día a día. Municipalidades que tienen proyectos espectaculares de grandes espacios públicos, la construcción de nuevos teatros, etcétera, etcétera, frente a municipalidades que tienen en esos campos necesidades muy marcadas, déficit en los que no se ha podido hacer nada durante décadas y que carecen absolutamente de recursos para poder abordar esos temas y tomar iniciativas en ello. Siendo este un año de elección municipal, ojalá tengamos un debate sobre este tema y podamos efectuar correcciones. Y voy a la última pregunta que tiene que ver justamente con la elección municipal, con la inscripción automática y el voto voluntario. Si se abren estos debates, si la gente asocia con la elección municipal definiciones en el campo de la educación, definiciones en el campo de los proyectos de desarrollo de cada comuna, fortalecimiento de los sistemas de salud primaria, evidentemente que se va a sentir alentada para participar y votar. Si eso no ocurre,
y este es simplemente un ejercicio de renovación de autoridades, yo me temo que tengamos una abstención muy alta. Y no sé verdaderamente qué capacidad de reacción frente a un hecho de ese tipo tiene la sociedad política chilena. Acostumbro a citar uno de los tantos libros maravillosos que escribió José Saramago, El elogio de la lucidez. En ese libro, Saramago se pone en el siguiente supuesto: probablemente en un sistema de voto obligatorio, una ciudadanía que concurre masivamente a votar, pero que mayoritariamente vota en blanco. Vota en blanco. Él cuenta en su historia que hay una primera votación. El día de la votación, un temporal gigantesco. Resultado, a las 12 del día nadie había ido a votar. Pero milagrosamente a las 12 del día despeja, sale el sol y la gente se vuelca en los locales de votación. Producido el recuento y a pesar de la polarización entre las fuerzas de gobierno y las fuerzas de oposición, el voto en blanco gana con un porcentaje altísimo. Reacción de la clase política. Aquí ocurrió algo anómalo. Solución. Como el agua influyó tanto en la conciencia de los ciudadanos, anulemos la elección y la repetimos. Reforma especial, se repite el ejercicio. Ahora, con un día normal, la gente vota desde primera hora de la mañana y el voto en blanco crece. Y viene luego, por eso el título, El elogio a la lucidez, la reacción de las fuerzas de gobierno que ven en esto una conspiración antidemocrática y que en una escalada de actitudes demenciales terminan incluso trasladando el gobierno a una localidad interior del país porque era inminente el que se iba a producir la caída. Esa era la lectura de este voto ciudadano mayoritario, y las fuerzas de oposición con no mucho más lucidez, tratando naturalmente de sacar alguna ventaja de este desorden. Que no nos ocurra lo mismo, que no nos aplaste la abstención y no nos aplaste el voto en blanco. Y ojalá nuestra clase política reaccione con una lucidez mayor que aquella de la que Saramago se rió a través de las páginas de su libro. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Vamos a cambiar un poco el formato. Nos ha pedido la palabra el ex senador Jonás Gómez, que fue aludido en parte del discurso, y creo que hacer uso de la palabra. Le vamos a enviar a que suba a usar este micrófono para... por acá. En primer término, quiero señalar la obra que está haciendo el servicio Gran Maestro. Este es el Ateneo que le faltaba al país para discutir los problemas, para conversar los problemas del país. En Chile ha habido un silencio total en los últimos años, silencio que se mantuvo con la concertación. Planteó Augusto el tema minero, los problemas del cobre. El cobre es lo fundamental de este país. Es una pena ver cómo los gobernantes que han dirigido este país en los últimos 20 años no entienden de cobre ni de minería.
y han cometido los errores más profundos que cabe pensar, y han dado un espectáculo penosísimo. El presidente Allende nacionaliza el cobre. Hemos observado que los seguidores de Allende, que le rinden homenajes a Allende, que van a llorar en el monumento de Allende, están exportando concentrados de cobre. Esto hace un país de indios. Cuando nacionaliza el cobre Allende, no se exportan concentrados, se exporta cobre fino. Abran las puertas a la inversión extranjera y no plantean la necesidad de exportar materia prima, que es el cobre fino. Permiten que se exporten concentrados. En el concentrado hay el oro, el cobre, el molibdeno, todos los metales, sin ningún control por parte del Estado. Esto ha estado ocurriendo. De manera que el tema no es tan simple, es más profundo. Planteaba Augusto Parra que hay una crisis en el país, que el Estado unitario, centralista, presidencialista que nos ha regido está en crisis profunda y que debe ser reemplazado. Y planteaba que un régimen federal no es apropiado y que hay que buscar otro sistema. Efectivamente, tenemos que ir a un país integral con autonomías regionales. Habíamos avanzado bastante en esto. González Videla avanzó bastante en esto. Dejó los fondos del cobre, ley 10.255, el 15% de las utilidades fiscales de la industria del cobre se invertirá en las provincias productoras para su desarrollo. También legisló para que se transformara la materia prima, el metal, en productos terminados. Y en Antofagasta existió una fábrica de alambre de cobre, de productos terminados de cobre. Todo esto desapareció. Hemos ido marcha atrás. La concertación ha dirigido toda esta política. El general Pinochet autorizó en escondida que se produjeran 300.000 toneladas de cobre. La concertación dio paso a todas las demás, autorizando que se exportara concentrado, y no propuso ninguna fórmula para que se establecieran fundiciones, para que se transformara